Cuando estalla una guerra, muchas personas piensan inmediatamente que las bolsas van a caer. La realidad es que algunas acciones suelen subir con fuerza durante los conflictos geopolíticos. De hecho, después de los recientes ataques entre Estados Unidos, Irán e Israel, varios sectores del mercado reaccionaron casi inmediatamente. Mientras algunas empresas caían, otras subían con fuerza. Uno de los sectores que más suele subir cuando hay conflictos internacionales es el sector defensa. Esto ocurre por una razón bastante simple. Cuando aumentan las tensiones geopolíticas, los gobiernos tienden a incrementar el gasto militar. Eso significa más compras de misiles, radares, drones, aviones de combate y sistemas de defensa. Muchas de estas tecnologías son producidas por empresas que cotizan en la bolsa. Por ejemplo, una de las empresas más grandes del sector, numerada con el ticker LMT. Esta compañía fabrica el famoso F-35, que es uno de los aviones de combate más avanzados del mundo, además de sistemas de defensa aérea y misiles. Cada vez que aumenta el riesgo de conflicto, muchos inversores anticipan que el gasto militar podría aumentar y eso suele beneficiar a empresas como esta. Otra empresa muy importante del sector es RTX Corporation, anteriormente conocida como Raytheon. Esta compañía fabrica misiles, radares y sistemas de defensa aérea utilizados por muchos ejércitos del mundo. De hecho, muchos de los sistemas utilizados para interceptar misiles en Medio Oriente están basados en tecnología desarrollada por esta empresa. También tenemos a Northrop Grumman, que es una compañía especializada en tecnología militar avanzada, incluyendo drones, sistemas espaciales y bombarderos estratégicos. Cuando aumenta la incertidumbre global, estas empresas suelen atraer la atención de los inversores porque están directamente ligadas al gasto militar. Otro sector que suele reaccionar rápidamente ante conflictos internacionales es el sector energético. Esto ocurre porque muchas de las regiones con mayor tensión geopolítica del mundo también son grandes productores de petróleo. Cuando existe el riesgo de que el suministro de petróleo se vea interrumpido, el precio del petróleo suele subir rápidamente y cuando el precio del petróleo sube, las grandes petroleras suelen beneficiarse. Por ejemplo, una de las mayores compañías petroleras del mundo es ExxonMobil. Esta empresa produce millones de barriles de petróleo al día y tiene operaciones en múltiples países. Otro gigante del sector es Chevron, que también se beneficia cuando los precios del petróleo aumentan. También podemos mencionar a Occidental Petroleum, que es una empresa muy conocida entre los inversores porque incluso Warren Buffett ha invertido fuertemente en ella. Cuando el petróleo sube, los ingresos de estas empresas suelen aumentar y por eso muchas veces sus acciones reaccionan positivamente. Cuando el mundo se vuelve más incierto, muchos inversores buscan activos considerados seguros. A este fenómeno se le llama flight to safety o vuelo hacia la seguridad, como mencioné en otro de mis videos. Históricamente, uno de los activos más utilizados como refugio es el oro, pero en lugar de invertir directamente en minería, muchos inversores utilizan ETFs que siguen el precio del oro. Uno de los más conocidos es el ETF SPDR Gold Shares. Este fondo cotiza en bolsa y replica el precio del oro físico. Otro ETF muy popular es iShares Gold Trust. Estos fondos permiten a los inversores exponerse al precio del oro sin tener que comprar oro físico. Cuando aumenta la incertidumbre global, la demanda de oro suele aumentar porque muchos inversores lo ven como una forma de proteger su capital. También existe otro tipo de empresas que pueden beneficiarse indirectamente cuando aumentan las tensiones geopolíticas. Son las empresas relacionadas con seguridad energética y energía doméstica. Cuando el petróleo se vuelve inestable o demasiado caro, muchos países comienzan a preocuparse por algo clave, su independencia energética. En otras palabras, buscan depender menos del petróleo extranjero y fortalecer su propia producción energética. Esto puede beneficiar a empresas que producen energía dentro de sus propios países o que operan infraestructura energética estratégica.
Por ejemplo, una compañía que reaccionó positivamente en este contexto es CNX Resources, una empresa estadounidense dedicada a la producción de gas natural. El gas natural es una fuente fundamental para generar electricidad y abastecer industrias, por lo que cuando existe incertidumbre en los mercados energéticos globales, este tipo de compañías suele atraer mayor interés a los inversores. También podemos mencionar Enbridge, ENB, una empresa que opera oleoductos y sistemas de transporte de energía. Cuando la energía se vuelve estratégica, estas empresas también ganan relevancia. Pero no todas las empresas se benefician de los conflictos. De hecho, algunos sectores suelen verse bastante afectados. Uno de los más sensibles es el sector de las aerolíneas. ¿Por qué? Porque las aerolíneas dependen enormemente del precio del combustible. Cuando el petróleo sube, el combustible para aviones se vuelve más caro. Esto reduce los márgenes de las compañías aéreas. Entre las aerolíneas más grandes que suelen verse afectadas están American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, Southwest Airlines. Además del combustible caro, las guerras también pueden provocar cancelaciones de vuelos, restricciones aéreas, menor turismo internacional. Por eso muchas veces las acciones de las aerolíneas reaccionan negativamente cuando sube la tensión geopolítica. Las guerras generan incertidumbre y los mercados financieros reaccionan rápidamente ante esa incertidumbre. Pero algo interesante es que una misma crisis puede generar ganadores y perdedores en el mercado. Mientras algunos sectores caen, otros pueden subir. Históricamente, sectores como defensa, petróleo y activos refugio han tendido a beneficiarse de estos escenarios, mientras que sectores como aerolíneas o turismo suelen sufrir más. Por eso entender cómo reaccionan los mercados ante las crisis no solo es interesante desde el punto de vista económico, también puede ayudar a los inversores a comprender mejor dónde están los riesgos y dónde pueden aparecer oportunidades.